Ya. Oye, y en el tema de Philip Glass, ¿cómo recuerdas su proceso creativo? O sea, él empezaba, por supuesto, en el piano y después hacía todo by hand, o cómo era el tema ahí con él. Totalmente lápiz y papel. Partitura, papel de partitura, lápiz, se sentaba en el piano. A veces ni se sentaba en el piano, simplemente en el escritorio que tenía al lado del piano. Y escribía, 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 y va chequeando en el piano, pero es vieja escuela total, lápiz y papel. Y después envía las partituras al estudio. Él trabajaba desde su casa donde tenía su piano, y en el estudio teníamos como un team, un equipo, y había unos chicos que hacían unos demos con puros instrumentos virtuales. En ese momento no eran de la computadora, pero samplers con sonidos de cuerdas, ¿sabes? Todo el sonido de una orquesta, y hacíamos como unos demos. Y después él iba y chequeaba los demos, y si había algo que no le cuadraba muy bien, lo ajustaba en el papel y se volvía a secuenciar. Y una vez teníamos unos demos más o menos armados, todos con samples y instrumentos MIDI, de repente llamábamos que si un cuarteto, ¿viste? Que es lo que hicimos con Kundun. Y grabábamos no quizás la orquesta completa, pero grabábamos un cuarteto y lo doblábamos simplemente para darle la textura más realista a los samples. Y como que, ¿viste? Vestíamos un poquito mejor el demo y se lo presentábamos al, al, al cliente, en este caso, por ejemplo, a Scorsese. Y Que, una vez eso estaba aprobado, los demos, viste, con la película, viste, que tocara todos los cues que tiene que tocar dentro de la película, todos los puntos emocionales que la música tiene que tocar, y estuviera todo aprobado, se iba y se grababa la orquesta, que dependiendo de la pieza musical podía ser una orquesta de, no sé, de 20 personas hasta una de 60 personas, 70 personas, dependiendo. Yo lo que siento que fue mi contribución al mundo de Philip Glass es que en un principio siempre se grababa la orquesta completa. Era lo más, quizás lo más práctico, ¿no? Pero como Philip en ese momento estaba escribiendo quizás muchas cosas que eran muy difíciles de ejecutar, como estos arpegios interminables, tara, tatara, tatara, tara, tatara, tara, 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 tatara, tara, 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 tatara, tara, que tenían que ser las cuerdas, y sobre todo los vientos, que para los vientos es intocable porque tienes que respirar, claro. tomarte una pausa para respirar. En un principio lo que se hacía con los vientos es que se ponía una sección de vientos quizás un poquito más grande, y se dividía en dos. Entonces, unos tocaban dos compases, descansaban dos, y el otro grupo tocaba los dos compases que los otros descansaban. Entonces se iban intercalando así. Lo que pasa es que requiere de mucha precisión, y se genera como mucho ruido ¿viste? Mientras uno se preparan para tocar, ¿viste? Y todo eso se está grabando en vivo. Entonces quizás no tenía la precisión que estábamos buscando, y a veces teníamos estos problemas de ¿viste? De ruidos en la sala, entre la gente moviéndose, preparándose para tocar, pasando la página. Entonces, mi contribución fue que yo empecé a grabar elementos de la orquesta por separado. Em, Primero las cuerdas altas, primeros violines, segundos violines y violas, después los chelos y los bajos. A veces, dependiendo del score, podíamos hacer todos los violines, las violas y los chelos, pero si los chelos eh, a nivel de rango tenían muchas cosas en el rango más grave, los poníamos con los bajos. Después los vientos, ¿cómo se dice? Los woodwinds, Sí, son vientos o maderas. las maderas, exacto, y Ujú, después los metales, el brass. ujú. Y después cualquier cosa de percusión tonal, pitch percussion, piano, los tenía por separado. Y eso es lo que me permitía a mí, era tener mucha flexibilidad al nivel de la mezcla.
con las cosas de Philips, sobre todo con esas cosas que te digo que tienen arpegios interminables. Podía ser mucho más preciso, viste, con los arpegios, porque en vez de tener dos secciones de vientos intercalándose, como te expliqué, simplemente los hacíamos tocar dos compases, descansar, o sea, parábamos y después retomábamos y ponchábamos. Ya cuando empezamos sobre todo a trabajar en Pro Tools en estas plataformas digitales que nos permitían tener ese tipo de flexibilidad. Cuando estábamos en los ADATs o en cinta, cuando yo empecé a trabajar, No. cuando yo empecé trabajábamos en cinta digital, que es esta máquina Mitsubishi con una cinta de 1 pulgada que son 48 canales digitales. Por eso también necesitabas toda la orquesta ahí, ¿viste? No podías hacer 500, ¿viste? Punch-ins porque los escuchabas. Entonces, yo entré justo en la transición cuando empezamos a trabajar ya en la compu con el Pro Tools, y, y entonces tomé la decisión ejecutiva de separar a la orquesta, no tenerlos todos juntos. Coincidí, viste, con que la tecnología no los permitió hacer y que además la música se iba a beneficiar de poder hacerlo de una forma más precisa. No, y aparte, al final del día economizas porque no tienes al músico tanto tiempo en la sesión. O sea, todo es más fácil, ¿no? Con esa técnica. Sí, es más fácil, podíamos trabajar en estudios más pequeños que el Looking Glass era una sala pequeña y yo lo quería Ujú. poder hacer todo ahí. Nosotros cuando hacíamos la orquesta completa teníamos que ir a un scoring stage, que es un estudio donde cabe una orquesta completa. Em, entonces eso nos permitió hacerlo todo in-house y a mí me permitió mucho control al nivel de mezcla, Y de ¿viste? experimentar con los músicos ahí, ¿no? Claro, Microfonía, todo eso. y quizás eso no tanto. Eso todavía teníamos un approach bastante clásico de cierta forma, pero la mezcla sí era mucho más experimental, sobre todo a nivel de balances. Te podías subir mucho en un arpegio, ¿viste? Sin, sin, sin elevar el nivel de las otras cosas que están sucediendo alrededor, porque quizás tenía todas las cuerdas separadas, o si el arpegio venía de los vientos, que muchas veces viene de los vientos. Medía muchas, y a nivel de tratamiento, ¿viste? A veces se nos ocurría pasar todas las cuerdas por el Leslie. El Leslie es el parlante este Sí, que rota, que se usa para los órganos. Entonces muchas veces lo teníamos como en paralelo, ¿viste? Hacer experimentos a nivel de la textura de los sonidos, ¿no? Que quizás teniéndolo todo, la orquesta junta, es un poco más limitado porque así tengas micrófonos en las cuerdas, estás escuchando también las cosas que pasan alrededor. sí, o sea, las respiraciones, las páginas, que si un Y músico se mueve en la el, silla. el bleed, ¿no? ¿Sabes? Si la trompeta este, se equivocó o está muy fuerte, los micrófonos de los violines igual la van a escuchar. Obviamente, los micrófonos del violín vas a tener más violín que trompeta, pero escuchas la trompeta distante. Entonces, si quieres mover esa trompeta o mutearla, ¿viste? Vas a estar limitado por cuánto bleed tienes en los otros micrófonos. Entonces, te da como ese tipo de separación que puedes ser mucho más extremo con los tratamientos de cada elemento separado.